Arrancamos entonces con el segundo ejercicio, que ahora sí vamos a usar el método de las incógnitas estáticas y usar trabajos virtuales para calcular ciertos desplazamientos. Muchas veces lo van a hacer ustedes, lo van a decir los ayudantes, lo van a decir, a veces se me va a escapar a mí, llaman esto TTB, resuelvo por TTB. Y la realidad es resuelvo por el método de las incógnitas estáticas y TTB. Son cosas distintas, son dos cosas distintas que se suelen usar juntas, pero no se tienen que usar juntas y son cosas distintas. Esto no lo digo para que no lo digan, hablen como quieran, me dicen, che, lo quiero hacer por DTV, entiendo lo que quieren hacer. Cuando lleguen al final, entiendan las diferencias, porque no es lo mismo. Vamos a resolver usando el método de las incógnitas estáticas y aplicando el teorema de los trabajos virtuales. Esta es la estructura, les estoy dejando tiempo para que copien. Es similar a la estructura anterior, pero tenemos una nueva barra ahí en el medio, que eso obviamente me va a complicar un poco el sistema. Creo que todo el resto de los valores de los datos son exactamente los mismos, porque lo habíamos hecho con esa intención. Tiene una cosa similar en el trabajo práctico para que practiquen, pero con inclinaciones menos lindas. Menos lindas quiere decir, no es justo 45 y 45, te complica un poco la cuenta, pero no tanto. Bien, si terminaron de copiar, vamos entonces a empezar a hacer este ejercicio. Y como dijimos antes, empezamos a hacer un ejercicio y nos preguntamos qué tipo de sistema es. El sistema anterior, no lo tengo dibujado. Esto, ¿qué es? Isostático, hipostático, hiperestático, un mecanismo parcial. Estático de grado 1. Hiperestático de grado 1. Ahora vamos a hacer una cuenta, pero si no quieren hacer cuentas, básicamente si le sacan la barra del medio, era el arco de tres articulaciones. Si sacan cualquier barra, no era el medio. Si sacan cualquier barra, tachamos todo eso. Si eso ahí es un arco de tres articulaciones. Le agregué una barra. Esa barra lo único que hace es agregar un esfuerzo axial, agrega una incógnita, pasamos de un isoestático a un hiperestático. Así funciona mi mente, no tienen por qué usar mi mecanismo. Pueden ponerse a hacer cuentas, cantidad de chapas más 2, cantidad de vínculos, ver la diferencia entre esto y calcular el grado de hiperestaticidad. Y entonces es un hiperestático de grado 1. Tenemos que resolver el hiperestático, pero como es hiperestático, las ecuaciones de equilibrio no son suficientes y le tengo que sumar algún tipo de ecuación de compatibilidad de desplazamientos. Ahora, ¿qué condiciones de desplazamientos conocemos? Si queremos resolver ese hiperestático, ¿qué podríamos plantear como condición de desplazamiento? O ecuación cinemática, o el nombre que le querramos dar. ¿Conocemos alguna cosa que podamos plantear? Les recuerdo un segundo lo que habíamos hecho en la clase pasada para confundirlos. Teníamos una estructura de este estilo, por ejemplo, al final de la clase pasada, y habíamos dicho, esto se deforma de esta manera, y entonces este desplazamiento era la mitad que este. ¿Puedo plantear algo similar en la cosa de la izquierda que tenemos ahora? Bien, en este caso el silencio me gusta, o lo entiendo, porque justamente ese ejercicio que vimos la semana pasada estaba pensado o era más razonable hacerlo por inspección, que era verlo a ojo y sacar la ecuación de compatibilidad totalmente a ojo.
Esto ahora no tiene una ecuación de compatibilidad sencilla. Porque yo sé que este punto A se va a correr, pero no se va a correr en la dirección de P, como dije, va a terminar en algún lugar. Y empezar a plantear relaciones de cuánto se deforma cada barra en función de un desplazamiento que no estoy seguro a dónde va a parar, es complicado. Y entonces, básicamente dijimos en la clase pasada que teníamos dos maneras de resolver hiperestáticos. Inspección lo usamos cuando vemos la estructura y podemos plantear con razonable seguridad y simpleza cómo se deforma la estructura. Gira alrededor de este punto, esto se mueve la mitad que esto. Está hecho para hacer inspección. Pueden usar métodos incógnitas estáticas acá, pero va a salir más fácil por inspección. Hay ciertas estructuras, como esta, es muy difícil de ver cómo se deforma, desplaza esas cosas, esos puntos. Y cuando es muy difícil de ver cómo se va a deformar exactamente y plantear relaciones entre deformaciones de cada barra, en estos casos usamos el método de las incógnitas estáticas. Ambos métodos funcionan siempre. Se puede plantear una ecuación de compatibilidad por inspección en esa estructura de 3 barras. Se puede, pero es más complicado. Entonces, ambos métodos funcionan siempre. En algunos casos es conveniente uno y en otros casos es conveniente el otro. Como vamos a usar el método de las incógnitas estáticas, la ecuación de compatibilidad que vamos a usar es trivialmente que los apoyos fijos no tienen desplazamiento, ninguno de los apoyos fijos, y vamos a elegir un apoyo fijo en particular, el punto B. Vamos a decir el punto B no se desplaza y esta va a ser mi ecuación de compatibilidad, que en este momento no tiene mucho sentido, pero como ya vieron esto en la teórica de la semana pasada, saben a qué apuntamos. Ecuación de compatibilidad, ningún apoyo se mueve. Elijo el del medio porque me gustó el del medio. En realidad no porque me gustó, ya que estamos. Elijo el del medio porque si hubiese elegido el D o C, me iba a quedar una fuerza inclinada que no quiero tener. Entonces elegí el del medio porque me va a hacer más fácil la cuenta, pero puedo elegir cualquiera. Y mi ecuación de compatibilidad, el punto B no se desplaza. Y entonces, ahora sí, utilizamos el método de las incógnitas estáticas. ¿Y qué me dice el método de las incógnitas estáticas? Libera un vínculo. ¿Cuál vínculo? El vínculo que elegí previamente, el punto B, y libero el vínculo y lo reemplazo por su reacción. Es decir, este vínculo no está, solo, y entonces lo reemplazo por la reacción que hubiese hecho. Por lo tanto, esto era equivalente a tener un vínculo. Si X es igual a la reacción de vínculo, son sistemas equivalentes. Y después aplico el principio no, aplico superposición de efectos porque mi sistema es lineal y separo las cargas de las incógnitas. Como tengo un hiperestático de grado 1, tengo una única incógnita, y es lo único que vamos a ver en esta materia, y acá pongo todas las cargas. Si tengo 55 cargas, puedo hacer un sistema con 55 cargas, o si les es más fácil, a mí no lo es, y me cuesta a veces entender cómo a la gente le es más fácil, si tienen 3 cargas distintas, una P1 y una P2, pueden hacer un sistema de P1 y P2, o un sistema con P1 más otro sistema con P2. A cierta gente le gusta separar las cargas en sistemas independientes, pero no es necesario. Hacen un sistema con todas las cargas y un sistema con las incógnitas. Y nuevamente aclaro, si quieren subdividir esto en subsistemitas, están más que invitados. Pueden hacer toda la superposición de todos los efectos que les simplifique a ustedes el ejercicio. Volvemos al ejercicio. Entonces el método de las incógnitas estáticas lo que nos dice es liberar un vínculo y reemplazarlo por la reacción, y después separar las cargas de la incógnita. La incógnita es justamente la reacción. Y usa ahora tu ecuación de compatibilidad que decía que este punto no se desplazaba. Si este punto no se desplaza, quiere decir que el desplazamiento de este punto vale 0, que es este de acá.
El desplazamiento del punto B en el hiperestático vale 0. Este punto no se desplaza. Y para calcular el corrimiento de este punto, como vale superposición de efectos, es igual a cuánto se corre esto más cuánto se corre esto. Entonces agarro flechas, pero no confundir, no son fuerzas, es simplemente para decir el desplazamiento. El desplazamiento de este punto B debido a P más el desplazamiento de ese punto B debido a X es igual al desplazamiento que teníamos acá, que vale 0. Y entonces, por eso, esto es nuestra ecuación de compatibilidad. El método de las incógnitas estáticas es simplemente esto. Si yo calculo este desplazamiento y se lo sumo a este desplazamiento, lo igualo a 0 y puedo despejar X. Y vemos que el método de las incógnitas estáticas no tiene nada que ver con TTB. Es esto. La suma de este desplazamiento más este desplazamiento vale 0. Lo único que tengo que hacer ahora es calcular este desplazamiento y este desplazamiento. Lo puedo hacer sin TTB. Yo puedo calcular desplazamientos como calculamos desplazamientos la clase pasada. El tema es que si la estructura era molesta y complicada y extraña, probablemente para calcular este desplazamiento me convenga usar TTB, porque TTB era eso, una herramienta para calcular un desplazamiento. Entonces, voy a usar TTB para calcular esto y para calcular esto. Y ahí está la diferencia entre qué es el método de las incógnitas estáticas y qué es TTB. Lo que están viendo en pantalla se resume, básicamente, que es MIE, y TTB es una herramienta para calcular un desplazamiento. Si entendemos todos, vamos a calcular el desplazamiento de estos puntos usando TTB. Y después volvemos al método de las incógnitas estáticas. ¿Alguna pregunta? No. Bien, gracias por la respuesta. Entonces, calculamos el desplazamiento del punto B utilizando el teorema de los trabajos virtuales. La expresión es la misma que habíamos visto antes y trabajos virtuales me va a decir el desplazamiento que quiero calcular por el más 1 es igual a esta integral, en realidad es la sumatoria de esa integral. Vamos a hacer una corrección para la próxima, donde cuando expandimos eso, esto me queda el epsilon y es para cada barra esfuerzo axial por epsilon por L. Y para usar trabajos virtuales, como dijimos hace 15 minutos, necesitamos una deformación virtual, que es a lo que le quiero calcular el desplazamiento, y un sistema equilibrado que yo genero de forma conveniente para calcular ese desplazamiento. Vuelvo un segundo para atrás. Entonces, quiero calcular este desplazamiento. ¿Cómo va a ser mi sistema equilibrado? No entiendo cómo le calculás ese desplazamiento si sabés que no se desplaza. ¿No era esa tu...? Este punto no se desplaza. ¿Sí? Ajá. Vuelvo un segundo más para atrás. Este punto no se desplaza porque es un vínculo. Cuando voy acá y reemplazo el vínculo por la reacción, este sistema es el mismo que el anterior en realidad. Entonces, si no se desplazaba antes, no se desplaza ahora. Este punto no se desplaza. Sí. Ahora, esto lo dividí en estos dos sistemas. Este punto sí se va a desplazar y este punto sí se va a desplazar. Pero la suma de cualquier cosa que tengo acá, más cualquier cosa que tenga acá, es igual a lo que tengo acá. Listo, sí. Entonces, este punto no se desplaza, este sí y este sí. Pero la suma de los dos me va a dar 0. Entonces, ahora quiero calcular este desplazamiento, que va a ser distinto de 0. Perfecto, gracias. ¿Cómo calculo? No, de nada. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo calculo ese desplazamiento con trabajos virtuales? Y mientras van pensando, les sigo contestando, creo que era Tatiana. Justamente lo que dije recién, tu duda era el método de las incógnitas estáticas.
que es plantear esto recién, evidencias una incógnita estática que conoces en el hiperestático, la parte cinemática, conoces que no se desplaza. Tu incógnita es justamente qué fuerza tengo que ponerle para que no se desplace. Lo separás porque el problema es lineal en la suma de isostáticos y calculás desplazamientos de isoestáticos. Eso es MIE. Independientemente, quiero calcular este desplazamiento con TTB y les pregunto, ahora sí que les di más tiempo, ¿cómo calculo ese desplazamiento con TTB? Primero no necesitas conocer las normales de las barras. Bien, voy a requerir los esfuerzos axiles de estas 3 barras de este sistema. ¿Qué más voy a necesitar? El sistema equilibrado, pero no veo. ¿Cómo necesito este sistema? Que este sistema va a ser justamente la deformación virtual. Porque la deformación virtual era el sistema al que le quiero calcular el desplazamiento. Entonces, esto va a ser la deformación virtual. Y tengo que calcular estos 3 esfuerzos. Y después, como me dijeron recién, necesito un sistema equilibrado. ¿Cómo hacía el sistema equilibrado? Tenés que poner dos fuerzas unitarias. Tenés que poner una fuerza unitaria para cada sentido de donde se puede desplazar ese punto. Tengo que poner, ¿por qué en cada sentido? ¿Por qué poníamos 2 sentidos? Porque no sabíamos para dónde se podía mover, pero ahora solo necesitas una que es para arriba, que es para el Exacto. único lugar donde se puede mover. Exacto. Había puesto 2 porque no sabía qué quería calcular, no sabía la dirección, no sabía nada. Ahora sí sé, yo quiero calcular cuánto se corre este vertical. Sé lo que quiero calcular. Entonces, ¿cómo va a ser mi sistema equilibrado? Va a tener una fuerza ahí para arriba. Una fuerza unitaria en ese punto para arriba. Vuelvo para adelante, esto lo hemos visto. Y estamos acá. Planteamos el sistema equilibrado. Y el sistema equilibrado era una fuerza unitaria en el punto que le quiero calcular el desplazamiento, en la dirección que le quiero calcular el desplazamiento. Una fuerza ahí para arriba, como me dijeron correctamente. Y eso es mi sistema equilibrado. Para terminar ser TTB, tengo que ahora calcular los esfuerzos axiales de todos estos sistemas. Y al ser sistemas isostáticos, o sea, todos los sistemas equilibrados y deformaciones virtuales, por ahora, son sistemas isostáticos. Entonces simplemente tengo que ponerme a hacer equilibrio de estos 3 sistemas. Y mientras más rápido hago equilibrio, más rápido termino el ejercicio. Siempre más rápido, sin equivocarnos, no queremos apurarnos, queremos simplemente que salga rápido. ¿Alguna pregunta de esto? Porque ahora me voy a poner a hacer equilibrio. Bastantes equilibrios. Bien, si tengo que hacer equilibrio, tengo que calcular esfuerzos axiales de 3 barras de 3 sistemas. Empezamos con el primero que aparece en las diapositivas, que es equilibrio de la deformación virtual 1. La deformación virtual 1 había llamado el sistema con P. O sea, si se acuerdan, con el método de sincronías estáticas, la había separado en 2 pedazos. Este era el primer pedazo. Agarro ese sistema y calculo esfuerzos axiales. Tengo 3 barras, puedo tener 3 esfuerzos axiales. Pero esta barra a la que libré el vínculo es una barra suelta. Entonces, la barra 2 tiene esfuerzo axial nulo. Y simplemente esta carga se equilibra con 1 y con 3. Y ahora hago equilibrio con la carga 1 y 3, que voy a hacer súper velozmente, porque esos números les debería sonar, porque es justo el sistema que hicimos como ejercicio 1. Como la estructura es la misma, simplemente le agregué la barra del medio, es todo lo mismo, pero lo que estoy haciendo acá es sumatorio de fuerzas horizontales, proyecto P, sumatorio de fuerzas 1 y 3, proyecto 1 y 3. En horizontal, en vertical, meto una dentro de la otra y resuelvo. Esta parte de acá abajo no sé si vale la pena hacer más mención. Lo que sí,
recuerden que esta barra, que liberaron el vínculo, no puede tener esfuerzo axial, no puede entrar en juego. Cuando empiezan a hacer esto, en muchos casos, quieren usar la barra 2 para equilibrar, porque están acostumbrados a cualquier barra que llega al nudo, ponerle una fuerza. O sea, están tentados de decir, tengo P, tengo N1, tengo N2, tengo N3, y empezar a hacer equilibrio con estas cosas, pero no. N2 vale 0, no es parte del sistema, porque justamente no tiene un vínculo, entonces no puede generar un esfuerzo. Bien, y esto fue el equilibrio de la deformación virtual 1. La parte importante era la barra 2 no tiene esfuerzo. El resto es equilibrio de nudo como siempre. Vamos a la deformación virtual 2. Y le tengo que calcular el equilibrio ahora a la segunda parte del sistema original, que es la deformación virtual 2. La deformación virtual 2 tenía la carga aplicada acá arriba. Y ahora el equilibrio es distinto al anterior, porque la barra 2 sí puede generar un esfuerzo, y el esfuerzo que genera la barra 2 es justamente X. Si yo estoy tironeando de la barra 2 para arriba, estoy traccionando la barra 2. Y conociendo, entonces, si esto es X, y ahora vamos a hacer equilibrio de nudos, donde esto va a ser N3 que voy a querer calcular, esto va a ser N1 que voy a querer calcular, y esto es X, que es N2. Entonces sigue siendo un equilibrio de nudo como estabilidad 1, como hicimos anteriormente, pero que ahora la barra 2 tiene un esfuerzo conocido de valor X. Y hacemos equilibrio de nudo. Si quieren hacerse el dibujito que hice antes, pueden hacerse el dibujito. Si se lo estaban copiando por una razón y se los borré, les pido disculpas. Pero si ahorran el dibujito, ahorran 10 segundos en un parcial. Y una vez que saben eso, cómo es el equilibrio, calculan equilibrio y hacen sumatoria de esfuerzos en X. Las únicas cosas en X es la barra 1 y la barra 3 en direcciones contrarias, uno es más y uno es menos. Y cuando hacen sumatorias en Y, justamente como dije antes, voy a hacer el esquema por las dudas. Si estoy yendo muy rápido, por favor díganme, está yendo muy rápido. Siempre intento ir lo más rápido que pueda ir sin que me frenen, sin que los presione demasiado. Tengo N1 y N3, las 3 van para arriba, las 3 son positivas, y esa es la ecuación de equilibrio. Proyecto 1, proyecto 3, le sumo X, y esa es la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Reemplazo 1 en 2 o 2 en 1 de alguna manera, y calculo los esfuerzos axiles de este sistema. Nuevamente nos paramos un segundo a ver signos. Si yo agarro este punto y estoy tironeando para arriba, esta barra la estoy tironeando, la estoy estirando, pero este punto lo estoy subiendo, y si este punto se va para arriba, esto se comprime y esto se comprime. Entonces, la barra 2 tracciona más, la barra 1 comprime menos, la barra 3 comprime menos. Entonces podemos ir viendo si los valores parciales, los signos de las cosas tienen sentido o no. Y esto es el equilibrio de la deformación virtual 2. Por último, tenemos el equilibrio del sistema equilibrado. El sistema equilibrado era un sistema que habíamos generado nosotros, donde poníamos en el punto que le quiero calcular el desplazamiento, una fuerza en la dirección que le quería calcular el desplazamiento, para arriba. Fíjense ahora sí, vean este sistema equilibrado, vean esta deformación virtual 2, y es básicamente el mismo sistema,
Solo lo que antes era X, ahora es más 1. Y siempre les va a pasar esto cuando hacen estas cosas de esta manera. Métodos incógnitas estáticas y trabajos virtuales son dos cosas distintas, pero se suelen usar juntos y no por coincidencia, sino porque por justamente cómo plantean este sistema. El sistema equilibrado es igual a la deformación virtual asociada a la incógnita, pero cambiando X por más 1. Y debido a estas similitudes es que la gente empieza a pensar que es lo mismo y que el método de las incógnitas estáticas implica trabajo o está asociado a conservaciones o ecuaciones energéticas y cosas muy diversas que he escuchado. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero debido a justamente qué queremos calcular se dan estas similitudes. Yo quería en realidad calcular cuánto valía X y el X era la fuerza del vínculo que quise calcular. Y el más 1 lo estoy calculando justamente el desplazamiento que el vínculo no puede tener. Y por eso el más 1 coincide con mi X, y con el más 1 coincide con mi X, no volvemos a hacer ecuaciones de equilibrio, y es el mismo sistema anterior, simplemente cambiando X por más 1. Y siempre va a ser lo mismo. La deformación virtual asociada a la incógnita es igual al sistema equilibrado cambiando X por más 1 y no tengo que calcular dos equilibrios. Es importante entender que son cosas distintas. Bien, con los datos ahora sí obtenidos me voy a poner a hacer trabajos virtuales. Tengo todas las normales, simplemente tengo que empezar a multiplicar todos estos numeritos que tenemos. ¿Alguna duda hasta acá? Y nuevamente pregunten, que prefiero que pregunten ahora, que venimos a parte más o menos bien con tiempo. Bien, si no hay preguntas... Deben estar copiando porque estás ¿Vengo muy rápido, Agus? yendo. Me parece que un poquito sí. Te lo vengo a decir yo. Sí, es que necesitamos un Agus. Agus el cuatrimestre pasado era justamente en estos minutos de silencio que interrumpía y decía, estamos copiando, para saber que no siga Ahora avanzando. no puedo decir, no encuentro mi espacio para meterte algún comentario que no te sientas solo. Necesito algún reemplazante. Pero este comentario me sirve, este comentario está yendo un poco rápido, me sirve. Si viene de los alumnos que están cursando, okay, mejor. Mejor para asegurarnos que no es Agus. Porque como ella no está copiando, claro, ella creo que está adivinando. Exacto. Yo estoy teniendo intuición en este momento, por lo que escucho. Claro. Bien, hicimos metas incógnitas estáticas, separamos los sistemas, queríamos calcular un desplazamiento. Para calcular ese desplazamiento usé TTB, inventé este sistema para calcular ese desplazamiento, hice equilibrio, hice muchos equilibrios y ahora el ejercicio no termina porque tengo que empezar a multiplicar todo. Quiero calcular el desplazamiento debido a P. El desplazamiento debido a P era en este sistema cuánto se corría esto para arriba. Por lo tanto, para calcular cuánto se corre esto para arriba, inventé un sistema equilibrado con un más 1 en ese punto para arriba. Y acá sí no se pongan a volver a copiar todo el sistema, ya lo tienen copiado por lo menos 2 veces. Simplemente lo ponemos acá para poder ver los números y hacer trabajos virtuales sin estar corriendo para atrás porque no tengo hojas ni un pizarrón que pueda decir ese. Trabajos virtuales es esta cuenta, son 3 términos porque ahora tengo 3 barras y tengo que hacer normal por longitud, dividido EA para cada barra. Arrancamos con la barra 1. Para la barra 1. Normal de la barra 1, menos 0,707 en el sistema equilibrado. Por normal de la barra 1 en formación virtual, 96,6. Por la longitud de la barra. Esto mide 4,24 metros. Divido el modo de elasticidad, divido el área.
Hice el trabajo de la barra 1. Pasamos al trabajo de la barra 2. Normal de la barra 2 en el sistema equilibrado. 1. Normal de la barra 2 debido a P. 0. Por la longitud de la barra, esto mide 3 metros. Dividido el módulo de elasticidad y el área de la barra. Pasamos a la barra 3. Normal de la barra 3 en el sistema equilibrado. Menos 0,7. Por normal de la barra 3 en la formación virtual. Menos 25,9. Por la longitud de esa barra. 4,24. Dividido el módulo de elasticidad dividido el área. Hacemos las cuentas y me da menos 2,12 por 10 a la menos 3 metros. Número horrible. 2,12 milímetros. Mucho más agradable. Se movió 2 milímetros. Es decir, este punto, debido a P, se movió negativo 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que es contrario a lo que dijimos, que se iba a mover. Claro, que se movió para abajo. ¿Está bien que se haya movido para abajo? Sí, o no, porque la fuerza pega para abajo, ¿no? La fuerza de para abajo era esperable que se mueva para abajo. Yo asumí para arriba. Entonces me dio negativo, era esperable. Y 2 milímetros nuevamente es un valor medianamente razonable. Ahora sí, este desplazamiento no es un desplazamiento real de mi estructura. Recuerden que estamos haciendo un método extraño, pero igual tiene que dar algo esperable. Ya esto puede dar un poco más chico, un poco más raro, pero bueno, 2 milímetros para abajo tiene sentido. Hicimos el desplazamiento debido a P. El otro desplazamiento que queríamos calcular era el desplazamiento debido a la incógnita. Entonces tenemos que volver a hacer la misma cuenta, pero ahora con el sistema de la incógnita. No sé si están copiando o os paso diapositiva. Paso un segundo y ahora volvemos. Dale 5 segundos más. Termino con este y después hago otros comentarios. ¿Este PowerPoint está en el campus? Sí, siempre lo subo en la noche del miércoles. No sé qué hora. Si vengo con mucho tiempo un miércoles, que lo subo a las 6 de la tarde. Si vengo con poco tiempo, a las 11 de la noche. Pero siempre lo subimos a las 11, a la noche del miércoles. Intento subirlo tipo 7. Dale, ¿En qué parte del campus está? Porque me vuelvo loca y nunca lo encuentro. Y apartado 3, clase teórica y práctica, algo así se llama. No sé cómo se llama apartado, usé para usar una palabra. Ítem 3, de clases teóricas y prácticas, entras a XIL y tenés 2 PDFs, uno parte 1 y otro parte 2, que es la práctica, parte 1 y 2. La parte 1 es la clase pasada, parte 2 es la de ahora. Hay 2 versiones, bajate la que dice versión 2. Gracias, Clara. Eso era mucho más fácil. Ah, listo. Igual para el futuro la pueden descargar mientras hacen el café el jueves a la mañana. Ya que estamos y se hizo el espacio. Por más que tenga el PowerPoint, te recomiendo fuertemente intentar copiar, intentar anotar. Escribir ayuda a internalizar las cosas. Así que por más que lo tengan escrito, por más que lo vean en pantalla, intenten anotar cosas. Si se bajan el PDF y alguien tiene la suerte de una tablet, escríbanle en el PDF con la tablet, pero escriban. Si no quieren escribir todo porque es mucho, escriban los comentarios que digo yo, pero escriban. Escribir ayuda a entender y a incorporar conocimiento. No se queden sentados mirando una pantalla, por favor. Por más que tengan el video, por más que tengan todo hecho, hagan algo, manténganse despiertos y escriban las cosas para internalizarlas.
Sí, más que nada es para no andar dibujando todo el tiempo. Yo le anoto todo arriba, pero es para no dibujar en la barrita del pasito todo el tiempo. Sí, yo hubiese hecho lo mismo. Todos estos, aparte, en un pizarrón, como tenemos el pizarrón gigante que pusimos al principio, puedo tener todos esos sistemas al mismo tiempo e ir apuntando. Acá te repito sistema y repito sistema porque no puedo estar diciendo, como tenía en este sistema te mato si estoy pasando, me muero yo si estoy pasando, mejor dicho, para adelante y para atrás. Entonces, repito 800 barritas y 800 esquemas que no pretendo que copien, pero quiero que aparezca en pantalla, porque si no es más difícil de explicar. Listo, buenísimo. Gracias. Por favor. Bien, hemos hecho un espacio para que copien y descansen. Aparte, lo que es bueno tener el PDF descargado es porque si algo se pasó de largo, no entendieron, pueden ir al PDF un segundo y mirarlo. Si tienen 2 monitores, pueden tener todo abierto al mismo tiempo. Si no tienen 2 monitores, es la mejor inversión que pueden hacer. Me mareé. Estábamos calculando el desplazamiento debido a X. El desplazamiento debido a X era agarrar la deformación virtual 2 y quería calcularle el desplazamiento de este punto, nuevamente en dirección vertical. Entonces, en ese punto habíamos puesto una fuerza vertical y vamos a hacer trabajos virtuales. Son 3 barras, por lo tanto, tengo 3 términos y empezamos. Normal de la barra 1 menos, vamos a poner la cuenta ya que estamos, menos 0,7 por normal de la barra 1 menos 0,7 por X. Por la longitud de la barra, 4,24 dividido el modo de elasticidad dividido el área. Más normal de la barra 1 más 1. Normal de la barra 2 del sistema equilibrado más 1 por normal de la barra 2 de la deformación virtual más X por longitud de la barra 3 metros dividido modo de elasticidad dividido área. Más normal de la barra 3 del sistema equilibrado menos 0,7 por normal de la barra 3 de la deformación virtual menos 0,7 por X por la longitud, que es 4,24 dividido E dividido A. No sé si han notado, cuando dije esto con este tono monótono y aburrido, esta normal y esta normal son iguales, solo que esta tiene un X. Esta normal y esta normal son iguales, solo que esta tiene un X. Esta normal y esta normal son iguales, solo que esta tiene un X. Justamente, como habíamos dicho antes, este sistema es igual a este sistema, solo que acá tengo más 1 y acá tengo X, por lo tanto los esfuerzos axiales son iguales en signo y en módulo. Y por eso me queda de esta manera, y me tiene que quedar de esa manera. Y es por eso que alguna gente, cuando hace este trabajo en particular, se olvida de los signos porque todo tiene que sumar. Porque el que era más va con más y el que era menos va con menos. Todos los trabajos son positivos y son el mismo valor por el mismo valor con X. Hacen todo esto y ahora les queda un desplazamiento en función de X. Justamente X es una incógnita, no sé cuánto vale X. Mientras más grande X, más se desplaza el punto. Y este valor es siempre positivo, por lo que dije anteriormente, o porque claramente si yo tiro de este punto para arriba, se me tiene que mover para arriba. Entonces, este desplazamiento es siempre positivo y todos estos términos son siempre positivos. Y me queda algo por X. Justamente acá hay un kilonewton dividiendo, porque esto no es un desplazamiento, es un desplazamiento por unidad de fuerza X. Bien. Calculé el desplazamiento debido a X. En la diapositiva anterior calculé el desplazamiento debido a P. ¿Alguien recuerda por qué estábamos calculando desplazamientos debido a X y debido a P? Si querés buscar cuánto vale X, que sería la normal de esa barra. Quería calcular cuánto vale X, que era la normal de esa barra. ¿Y qué ecuación que quería plantear? ¿Cómo calculaba X?
podías hacer compatibilidad. Habías planteado compatibilidad, que la suma del desplazamiento de P más la suma del desplazamiento por X era 0. Bien. Esto que tenemos en pantalla, ahí está, muchísimas gracias. Y ahora sí, esto era para recordar y que no se pierdan. Las últimas 5 o 6 diapositivas fue hacer trabajos virtuales, pero no estábamos haciendo trabajos virtuales de forma inicial, estábamos haciendo métodos incógnitas estáticas que me daba esta ecuación de compatibilidad, lo que se desplazaba debido a P más lo que se desplazaba debido a X era 0, porque ese punto era un vínculo y no se desplazaba. Entonces volvemos a esa expresión, a esa ecuación de compatibilidad que tenía al principio, y ahora conociendo cuánto se desplaza el punto debido a P más cuánto se desplaza el punto debido a X, puedo despejar cuánto vale X. Esto no tiene nada que ver con trabajos virtuales, así como el principio del ejercicio no tenía nada que ver con trabajos virtuales. Trabajos virtuales calculó este señor y este señor. Calculado eso, trabajos virtuales ya no tienen nada que hacer acá. Nos olvidamos, volvemos a la ecuación de compatibilidad, reemplazamos los valores de los dos desplazamientos que tenemos y despejamos cuánto vale X. Y ya me lo dijeron hace un segundo, pero ¿qué es X? La normal de la barra 2. N2, ¿en qué sistema? Tengo demasiados sistemas para que esa respuesta sea suficiente. En el hiperestático. En el hiperestático. El X, justamente el incógnito que estábamos buscando era la reacción del punto B, y la reacción del punto B era el esfuerzo axial de la barra 2 o la normal de la barra 2 en el sistema original, que era mi sistema hiperestático. Lo bueno de hacer métodos incógnitas estáticas es que ahora tengo dos sistemas isostáticos conocidos y resueltos, y en realidad todos los valores del hiperestático los puedo calcular por superposición de efectos como suma de los dos isostáticos que había generado antes. Conociendo X, alguien puede decir, bueno, si conozco X, reemplazo X en el sistema hiperestático original y me pongo a resolver cuánto vale 1 y cuánto vale 3, pero es más fácil hacer superposición de efectos. Es decir, yo tenía una estructura hiperestática que era mi estructura real inicial. La había separado en dos isostáticos P y uno con las cargas y uno con esta incógnita X. Hice todo este lío de desplazamientos y TTB para calcular cuánto vale X, pero en el medio yo había calculado cuánto valían los esfuerzos debido a P y cuánto valían los esfuerzos debido a X. Y entonces para calcular los esfuerzos de la estructura original, puedo usar superposición de efectos. Es decir, este N1 no es otra cosa que esto más esto. Y ahora X dejó de ser una incógnita. Entonces, para calcular los esfuerzos originales de la estructura real, hacemos eso. El esfuerzo de N1 es 96 menos 0,707 por el valor de X que calculé previamente. Nuevamente con los signos correctos, no nos olvidemos los signos. Y me da que N1 es más 75,9. N2 en realidad es lo mismo, el esfuerzo debido a P más el esfuerzo debido a X, pero en P no tiene esfuerzo, en el sistema debido a X es X, y por suerte N2 me dio X, porque era lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, justamente X era el esfuerzo original de la barra 2. Para calcular el esfuerzo axial de la barra 3, me fijo cuánto valía en el sistema debido a 3, 25,9, cuánto vale en el sistema debido a X, menos 0,7 por X, donde X es conocido, y entonces me da menos 46,6.
No dejamos estas cuentas sin pensarlas un segundo. Este P, si no recuerdo mal, valía 100 kilonewtons. Y conociendo que vale 100 kilonewtons, ¿tiene sentido estos valores? Sí, porque son menores y se reparte la fuerza en 3. Son menores. Este número es el más grande, que más o menos está alineado con la carga. ¿Tiene sentido que esto se estire, que esto se estire, que este se comprima? Sí, o sea, no estoy seguro de esos signos. Yo no estoy seguro de esos signos. Ustedes probablemente tampoco. Este signo seguro era de tracción. Esta barra con esta carga se me va a estirar, se me va a traccionar, mejor dicho. Que esta traccione y esta comprima, no estoy 100% seguro, pero sí suena razonable y los valores son razonables porque esto vale 100. Bien. Terminé de resolver el hiperestático. Tardamos un montón de tiempo en resolver este hiperestático, en parte porque fuimos lentos y lo estamos explicando, y en parte porque cuando hacen el método de las incógnitas estáticas con TTB, son un montón de cuentas y es largo. Y esta es la razón para no usar siempre el método de las incógnitas estáticas con TTB. Se les puede hacer muy largo, innecesariamente largo un ejercicio. Esto es importante para el parcialito, que tienen 40 minutos, capaz le dan un ejercicio que es como el que mostró Felipe, que es una chapa con un punto fijo, y lo intenta hacer por TTB. Y que si lo haces por compatibilidad, sale literalmente en 2 cuentas. Entonces traten de tomarse 2 minutos antes de rendir y ver qué es más fácil cómo es más fácil de resolverlo, porque les puede salvar el parcial. Son 2 minutos para tardar 15 minutos menos en resolverlo. Sí, justo el cuatrimestre pasado, no sé qué va a pasar este cuatrimestre, el cuatrimestre pasado, tanto en el parcialito como en los recuperatorios, el ejercicio de Axil lo pensamos para hacer por inspección, que en inspección salía el toque, y todo el mundo que no llegó a terminarlo, lo hizo por TTV, porque se te hace muy largo en algunos casos. Especialmente cuando lo pensamos por inspección, lo pensamos para que se haga en 30 minutos por inspección. Se ponen a hacer todo esto y, no sé, a mí no me da el tiempo para hacerlo por TTV. Bien, un montón de cuentas y una cosa final del ejercicio. Resolver el hiperestático. Conozco las 3 normales. Quiero calcular el desplazamiento horizontal del punto A. Es un hiperestático que conozco los esfuerzos axiles, conozco las normales. Tengo N1, N2, N3. Dato o resuelto. Quiero calcular cuánto se desplaza este punto en horizontal. ¿Qué proponen hacer? N2 actuaría vertical nada más, entonces no estaríamos bastante, no sería bastante parecido al primer caso que habíamos planteado, o nada que ver. Hago una pregunta. Estas son las reacciones que tengo que tal vez le molestan a la gente o las ponen incómodas. N2 es vertical, me olvido que existe N3, ¿sí? N2 es vertical. Sí. ¿N2 va a entrar en juego en cuanto se desplaza eso horizontalmente? No. O sea, no importa cuánto vale N2, ¿se desplaza lo mismo de forma horizontal? Voy a cambiar un poco el sistema porque están demasiado alineadas esas dos cosas. O ponele ahí. Si N2 es una esponja o N2 es la barra más rígida del mundo, ¿te da exactamente lo mismo? Estoy pensando. Si N2 no existe, ¿qué pasa? Estamos en el primer caso que habíamos hecho. O sea, si N2 no existe, me refiero a si tengo ahora esto de acá. Ah, está bien, está bien, está bien.
Si tengo ese sistema, ¿qué pasa? Y como que va a tender todo a desplazarse hacia a rotar, perdón. No tenés no tenés nada que lo fije, por así decirlo. Se convierte en un mecanismo y rota, no es que se desplaza 3 milímetros. Exacto. Es un mecanismo y rota. Entonces, este N2, por más que sea vertical, me hace algo. Porque este N2 va a prevenir esta rotación. Claro. Si previene un movimiento, quiere decir que hace algo en mis deformaciones, y la deformación de este punto también va a depender, perdón, deformación no, el desplazamiento de este punto también va a depender de qué tengo en esta barra. Entonces, por más que N2 sea vertical, me afecta N2, la barra 2, me afecta cuánto se desplaza ese punto en horizontal. Vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo proponen calcular desplazamientos de ese punto? Bien, vamos a entrar entonces en el campo de la magia negra de trabajos virtuales. Trabajos virtuales es una herramienta para calcular desplazamientos. Yo puedo hacer esa cosa. Yo quiero calcular el desplazamiento de ese punto en horizontal. Le aplico a ese punto una fuerza horizontal. ¿Es un hiperestático? Sí, pero trabajos virtuales nunca dijo nada que funcionan isostáticos. Funciona, siempre. Entonces, le aplico a ese punto una carga horizontal. Les recuerdo, conozco N1, conozco N2, conozco N3. Si quiero usar TTB, este sistema es mi deformación virtual. Es el sistema al cual le quiero calcular desplazamientos. Y el sistema equilibrado lo inventé de forma arbitraria poniendo una fuerza más 1 en el punto y en la dirección que quiero calcular el desplazamiento. Y hago trabajar estos sistemas. La pregunta es, ¿cómo equilibro el sistema equilibrado? Y ponemos el otro signo de pregunta. ¿Cómo equilibro el sistema equilibrado? ¿Alguien me puede decir por lo menos por qué hay un silencio? Entiendo el silencio, pero ¿por qué hay un silencio? Yo voy a decir algo, pero no sé si va a estar bien. Gracias. Cambiás uno de los vínculos por una fuerza... Ay. No, pará. Lo mismo que hiciste la vez pasada, ¿Y pero por qué no sé querés hacer bien eso? cuál. Queréis hacer eso porque esto es la U me salió rara, hiperestático. La razón que querías hacer eso es porque vos ves ese sistema y querés calcular el equilibrio a ese sistema es un hiperestático. Tengo que resolver un hiperestático. Pueden resolver el hiperestático, pero trabajos virtuales es una cosa medio extraña y se puede demostrar que el sistema equilibrado debe ser un sistema que esté en equilibrio. No tiene que cumplir ningún tipo de compatibilidad de formaciones y por lo tanto puede elegir cualquier cosa que esté en equilibrio. Cualquier cosa. Es decir, yo requiero un N1 del sistema equilibrado, un N2 del sistema equilibrado y un N3 del sistema equilibrado. Necesito esas normales. Pero si hacíamos lo que quería hacer Tati, perdón, tuve otro Tati y ahora me vino Tati a la mente. Si queremos hacer lo que hacía Tatiana, Tatiana nos decía,
liberar un vínculo, reemplazarlo por la reacción, calcular el desplazamiento, etcétera, 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 etcétera. Es todo muy correcto, vas a calcular 3 normales que estén en equilibrio y va a ser la solución real de este sistema, pero mi sistema equilibrado no tiene que cumplir compatibilidad. Entonces no tiene que cumplir todas esas condiciones. Puedo inventar cualquier cosa que esté en equilibrio. Y ojo acá porque después la gente se ve muy tentada y dice, para, ¿puedo inventar cualquier cosa? Ah, entonces invento cualquier cosa. Inventan cualquier cosa. Clave. Tiene que estar en equilibrio. Cualquier cosa que esté en equilibrio. Eso no me dice cualquier cosa, cualquier cosa. Tiene que estar en equilibrio, no lo fuercen demasiado, inventen números. Tienen que lograr algo que esté en equilibrio. La manera más... Una pregunta. Dale. ¿Las fuerzas siguen siendo las mismas que calculamos antes? Acá sí. Ok. O sea, mi deformación virtual es mi deformación virtual. Mi deformación virtual no puedo inventar los valores. En la deformación virtual tengo que conocer N1, N2 y N3, y es lo que calculamos en la diapositiva pasada. En el sistema equilibrado invento lo que yo quiero. Invento lo que yo quiero que esté en equilibrio. ¿Y se puede anular alguna de las componentes o eso no valdría, digamos? ¿Qué quiere decir componentes? O sea, tipo N1 o N2 o N3, si yo dijera que alguna es 0. Sí, de hecho, eso es lo que iba a decir, fantástico, gracias Laura. La manera más fácil de inventar algo que está en equilibrio es, si me sobra una barra, agarren una barra, y digan esa barra vale 0 y calculan las otras dos. Es la manera más fácil de asegurar un equilibrio. Sacan una barra. Por eso, y ahí sí las podés repartir esa que sacaste y te cambian los valores. Claro. N3 vale 0, calculo N1 y N2 por equilibrio. O N2 vale 0, calculo N1 y N3, que en este caso es recomendable porque es lo que hicimos antes. Pero, o sea, antes habíamos trabajado con esta barra que sacábamos esto, entonces teníamos un sistema sin esta barra, de hecho. Pero no tengo por qué usar la misma barra. Agarra la que te gusta. N3 vale 0, calculo N1 y N2, hago trabajar el sistema y me da el desplazamiento de ese punto. Yo digo que es magia negra porque acá arbitrariamente dije N3 vale 0. Ustedes pueden hacer N1 vale 0, te va a dar otro sistema distinto, pero el desplazamiento va a ser el mismo, porque cuánto se desplaza este punto en horizontal no puede depender de las cosas que yo esté inventando. Entonces, si quiero calcular un desplazamiento de un hiperestático, puedo usar TTB, hago un sistema equilibrado donde ponga el +1 en el punto y dirección que quiero calcularlo y después lo equilibrio como quiera, pero lo equilibrio. Cuatrimestre pasado, yo diría que al menos 5 personas dijeron, puedo equilibrar como quieran y hacían números que no estaban equilibrados. Pueden inventar valores siempre y cuando estén equilibrados. Manera más sencilla, igualen algo a 0, calculen las otras dos. Pero igualen una cosa a 0 y no siempre cualquier cosa puede ser igualada a 0 porque inventan mecanismos o cosas raras. Entonces, tómense un segundo para ver qué cosa no entra en el sistema. Y esta cosa de elijo que algo valga 0, lo puedo hacer en el hiperestático porque me sobran barras. No lo podía hacer antes porque en un isostático no puedo sacar una barra. Si al isostático le digo, vos sos 0, no puedo garantizar equilibrio. Entonces, tengo que garantizar equilibrio. Si estoy en un hiperestático, solo cuando estoy en un hiperestático, puedo inventar valores, pero tampoco puedo inventar cualquier valor. Una barra le igualo a 0 y calculo las otras.